sobre estos síndromes paroxísticos, ¿cuál es el problema, no? Estos episodios paroxísticos tienen una elevada frecuencia en la edad pediátrica, ¿no? Eh, producen una gran ansiedad a los padres o a los cuidadores cuando un niño convulsiona, ¿no? Ellos llegan a la emergencia como están. Si ustedes lo ven con pijama o como estaban, no han tenido el tiempo de ponerse algo encima, ¿no? Esto también por las consecuencias potenciales de la crisis epiléptica cuando se prolonga y a formar el estado convulsivo. Eh, por la gravedad de las secuelas y el riesgo de muerte que puede producir, ¿no? Entonces vamos a definir algunos términos para entender el tema. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Es un acontecimiento transitorio de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal excesiva o sincrónica. Esta crisis puede tener fenómenos positivos, como los movimientos tónicos, los movimientos clónicos, fenómenos positivos psíquicos o sensoriales, ¿no? A veces el paciente nos dice en una presión en la parte, en el tórax, por ejemplo, ¿no? O se me adormece el brazo izquierdo. O psíquicos también, ¿no? Trastornos de comportamiento del niño. Y fenómenos negativos como la pérdida de conciencia o de tono muscular, ¿no? La pérdida de conciencia, por ejemplo, en las ausencias, ¿no? El tono muscular, una atonía, una crisis atónica, como en el Lennox-Gastaut. Estas crisis tienen que ser recurrentes, ¿no? Para hablar de una epilepsia, vamos a hablar de crisis recurrente, ¿no? Inducida por una difusión brusca de las neuronas cerebrales. El síndrome epiléptico es un complejo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. Vamos a ver en el transcurso de la clase cuáles son los síndromes más frecuentes en la edad pediátrica. En cuanto a la clasificación, desde hace mucho tiempo se está tratando de clasificar a las epilepsias y es la ILAE la responsable de la clasificación a nivel mundial, ¿no? Tenemos desde el 1961 ha pasado por el 81, el 89, el 2010 y la última clasificación es la del 2017. Entonces, en las clasificaciones, en la primera ha habido una dicotomía entre el tipo de crisis, ¿no? Se llamaban crisis parciales y crisis generalizadas. Y en las parciales teníamos las parciales simples y las parciales complejas. Las complejas eran con alteración de conciencia y las crisis parciales que se generalizaban secundariamente. En las generalizadas son las que hasta ahora tenemos las ausencias, las crisis mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas, las atónicas, ¿no? Y había un grupo que no se clasificaba de crisis y estaba el estado de mal convulsivo. En la clasificación del 2010 se mantiene la dicotomía, pero ya no se llama parcial y generalizada. Hay focal, es la crisis focal, y la crisis generalizada, ¿no? Y acá aparecen los espasmos epilépticos. Los espasmos epilépticos que van a caracterizar a un tipo de síndrome en la edad pediátrica. Y según la etiología van a ver las epilepsias genéticas, las epilepsias estructurales o metabólicas y las epilepsias de causa no conocida. Entonces, ILAE del 2017, ¿cómo define a crisis generalizada? Es una crisis que se origina en algún punto, ¿no? Y alcanza rápidamente las redes neuronales con distribución bilateral. O sea, por ejemplo, que sea frontal la crisis, rápidamente alcanza las redes neuronales y se genera. Y las crisis focales se originan en un punto de la corteza, por acá estamos poniendo en la corteza temporal, por ejemplo, y se limita a un hemisferio. Podría pasar discretamente al otro hemisferio, pero es muy bajito. Entonces, esto es del 2017, en la cual las convulsiones
se clasifican en focal, generalizada y de que no podemos clasificar, no conocemos qué tipo de crisis, ¿no? Después vamos a hacer nuestro diagnóstico de síndrome de epilepsia, también focal o generalizada o combinada, y posteriormente nuestro diagnóstico de síndrome epiléptico, ¿no? Una vez que uno ya ha hecho el diagnóstico de síndrome epiléptico, hay que buscar la etiología, ¿no? ¿Será estructural, será genético, será infeccioso, será metabólico, será inmune, autoinmune, o no conozco la etiología, ¿no? Y lo otro que es importante es la comorbilidad. Eso es importante, ¿no? Criterios para caracterizar una epilepsia, ¿no? Yo estoy estudiando a un niño y estoy pensando que tiene una epilepsia y qué cosas que tengo que poner en la historia clínica. La edad de inicio, ¿a qué edad empezó? ¿Es un neonato? ¿Es un lactante? ¿Es un preescolar? ¿Es un escolar? ¿Es un adolescente? Dependiendo de la edad, más o menos me voy a guiar para saber qué tipo de epilepsia está haciendo. ¿Tiene trastorno de desarrollo? Entonces, hemos hecho la clase de desarrollo, de neurodesarrollo, y esto hay que hacerlo rápidamente. ¿Tiene o no tiene trastorno de desarrollo? ¿Hay alteración cognitiva? ¿Cómo le va en el colegio? ¿En qué grado está? ¿Qué tal alumno es? Preguntarle, ¿no? Le examino, veo, ¿hay alteración en el examen neurológico? ¿Cómo es el electroencefalograma? ¿Qué factores precipitan a una crisis? De repente la fiebre, de repente una infección respiratoria, ¿no? También hay que preguntarnos sobre la relación de la crisis con el ritmo, vigilia y sueño. Hay tipos de epilepsia que dan solo cuando está dormido el paciente. Hay tipos de epilepsia que aparecen cuando el niño despierta, o sea, que cuando pasa del sueño a la vigilia, o cuando pasa de la vigilia al sueño. Entonces, siempre hay que preguntar esto a la madre o al cuidador para ver en qué momento es que aparece la crisis. En cuanto a la etiología, hemos visto que hay muchas etiologías, ¿no? En este caso vamos a ver las estructurales. En cuanto a la etiología estructural, vamos a ver las anomalías de la migración neuronal, que lo hemos estudiado en la primera parte en neurodesarrollo, ¿no? Que había una patología, que había una alteración en la migración neuronal. Entonces, cuando hay alteración de la migración neuronal, podemos encontrar la polimicrogiria, ¿no? Los giros pequeñitos, chiquitos, que se llama polimicrogiria. Entonces, esta corteza va a ser muy epileptógena. Las displasias corticales, todo es anomalía de migración, ¿no? Acá tenemos la heterotopía. O sea, estos neuronas que deberían estar en la corteza, ¿no? Han migrado por X motivos y se han quedado en sustancia blanca. Esta es una heterotopía, ¿no? Las facomatosis, tenemos los síndromes neurocutáneos o facomatosis, tenemos la esclerosis tuberosa, ¿no? en la cual hay anomalía en la corteza. El Sturweber también, ¿no? Un problema vascular, la angiomatosis trigeminal, los cavernomas, la megalencefalia, los tumores, algunos de crecimiento lento, que nos pueden confundir con otras patologías, la esclerosis mesotemporal, que es frecuente encontrar, ¿no? Entonces, hay causas estructurales que les estoy presentando. Las convulsiones en los neonatos, vamos a ver que la primera causa va a ser la encefalopatía hipocalcémica. Las otras causas, por ejemplo, la infecciosa, podría ser una meningoencefalitis, podría ser TORCH, ¿no? Toxoplasma citomegalo. Las vasculares, podría ser una vasculitis, una malformación vascular, un infarto, ¿no? Una trombosis, etc. Las genéticas, que ya están apareciendo, cuando más estudiamos la causa genética, más tenemos esa incidencia, ¿no? Las metabólicas, las malformaciones cerebrales y de causa desconocida.
Entonces, lo que estamos viendo acá, que de acuerdo a la edad, hay una etiología más frecuente, ¿no es cierto? En neonatos, como hemos visto, en neonatos, la encefalopatía hipóxica isquémica es la más frecuente, ¿no? Después vienen los disturbios metabólicos. De los disturbios metabólicos vamos a ver la hipoglicemia, ¿no? La hipernatremia, puede ser la hipomagnesemia. De las infecciones, las meningoencefalitis, ¿no? Acá también en el prematuro que hemos visto la hemorragia intraventricular o el infarto, ¿no? Las malformaciones congénitas, la deficiencia o dependencia a piridoxina, lo cual nosotros hay que hacerle una prueba terapéutica, con eso podríamos hacer el diagnóstico. Y otros errores de metabolismo también, ¿no? Que hay que buscar. En el lactante, lo que más predomina son las infecciones, como las meningoencefalitis o las infecciones crónicas como la toxoplasmosis, como el citomegalovirus, como el herpes, etc. Acá aparece ya la convulsión febril, y igual que en el neonato, los disturbios metabólicos, las malformaciones congénitas, y acá aparece el síndrome de West o espasmoinflexión, ¿no? Este es un síndrome típico en lactantes. Las intoxicaciones, porque el niño puede empezar a intoxicarse, ¿no? Es raro, pero podemos encontrar una causa así. Las posvacunales es más frecuente, ¿no? A esta edad les vacunamos a los chicos. Las infecciones por tos, ya hablamos, los traumatismos, porque caen de la cama, ¿no? Se le cayó la cama, se le cayó el coche, etcétera, etcétera. Y estas las causas genéticas que son muy variadas, ¿no? Y estas son las causas genéticas que producen las encefalopatías epilépticas. Acá tenemos, por ejemplo, para recordar, la encefalomalacia multiquística es consecuencia de una hipoxia severa, ¿no es cierto? De una encefalopatía hipóxica isquémica en el neonato. Entonces, las lesiones, miren, las lesiones son córticos, subcorticales, incluso de sustancia blanca. Y vamos a ver múltiples quistes en todo el encéfalo, múltiples quistes. Y esto va a causar convulsiones, ¿no? Convulsiones, epilepsia, cuadriparesia espástica, retardo mental, etc. Acá tenemos otro caso de necrosis focal, podría ser por vasculitis, ¿no? Una vasculitis o un infarto cerebral, por una trombosis, etc. Acá ya tenemos las malformaciones por alteraciones de la migración neuronal, ¿no? Esta es la lisencefalia. ¿Ustedes ven? Mire, este cerebro es muy liso, ¿no? Tiene la forma de 8 y este es una malformación mayor de la corteza y se llama lisencefalia. Miren que acá se me ha quedado todavía el letrero del Hospital Almenara, ¿no? Hay varios casos que les presento como caso del Almenara, ¿no? Esta es la paquigiria, en la cual los surcos son anchos y gruesos, con dilatación ventricular leve a moderada. Aquí está la esquisencefalia, ¿no? Esta es una anomalía vascular, en la cual, por ejemplo, acá seguro que ha habido un infarto de cerebral media, arteria cerebral media, esa intraútero, todo ha sido intraútero, esa región que no está irrigado se licúa y deja este estado, ¿no? Entonces, este se llama esquisencefalia a labio abierto, porque también hay esquisencefalia a labio cerrado, ¿verdad? Pegaditos los dos labios, ¿no? Lo que le define a la esquisencefalia, que los bordes, ¿no? Los bordes de estos tienen eh, una anomalía cortical. Puede ser microgiria, puede ser paquigiria, una anomalía que va a producir. No fácil A ver, los micros, por favor, apaguen los micros. Acá tenemos una otra anomalía. Si ustedes ven, acá hay una corteza, acá más abajito una sustancia blanca y vemos otra corteza y otra sustancia blanca, ¿no? Entonces, esto se llama doble corteza, doble, así como un santo, ¿no?
y a veces es un hallazgo, ¿no? Es un hallazgo de una persona, por ejemplo, que no ha hecho educación superior, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había un señor que era, este, eh, podía manejar un camión, por ejemplo, ¿no? Y tuvo un traumatismo, se le hizo su resonancia y se encontró, fue un hallazgo realmente, pero hay otros niños que pueden tener esta patología y desde inicio convulsionan, ¿no? El cuadro clínico es variante. Acá tenemos las infecciones como el citomegalovirus, donde hay calcificaciones periventriculares, ¿ya? Las calcificaciones bien ordenaditas periventriculares. Hay hidrocefalia, de leve a moderada, ¿no? Mientras que en la toxoplasmosis tenemos mayor hidrocefalia. Las calcificaciones las tenemos por todo el encéfalo, ¿no? Bien difuso. Puede tomar sustancia gris, blanca, subcortical, etcétera, ¿no? Esto lo vemos con frecuencia. Esto, por ejemplo, en la selva, tenemos toxoplasmosis y hay madres que se contaminan justo en el embarazo. Entra el toxoplasma en el cerebro del feto y lo lesiona, ¿no? La etiología en el grupo etario preescolar sigue la convulsión febril, siguen las infecciones, aparece el síndrome de Lennox-Gastaut, las ausencias, ya las intoxicaciones son más frecuentes, los traumatismos también, aparecen los tumores cerebrales. Hoy día vi un bebé con un tumor cerebral que se ha diagnosticado al mes de edad. Tienen hasta esa edad puede haber tumores cerebrales, pero va aumentando con frecuencia, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, los errores innatos del metabolismo. Y en la edad escolar ya aparecen las epilepsias focales, el gran mal, el gran mal, las ausencias, la epilepsia de punta rolándica, las infecciones, pero no como eh, encefalitis, meningitis, sino como granuloma. Y entre los granulomas vamos a ver la neurocisticercosis, la tuberculosis. Hoy hemos hecho un diagnóstico de tuberculosis en un niño de 6 años que viene transferido de Chimbote. Había estado ya 2 semanas allá y se empeoró. Llega acá y ya está en coma, ¿no? La tuberculosis hay que ser muy precavidos en el diagnóstico, porque si nosotros hacemos el diagnóstico precoz en la primera semana o segunda, su pronóstico es mejor que si lo hacemos en la tercera semana, ¿no? Los traumatismos, las intoxicaciones, los tumores. Y aquí, por ejemplo, hay un trastorno metabólico, ¿no? Es la aciduria glutárica tipo 1 y las lesiones son una hiperintensidad en los núcleos de base y son lesiones simétricas, ¿no? Cuando vean lesiones simétricas, piensen en algo metabólico. Acá también, ¿no? Hay una atrofia frontoparietal marcada, ¿no? Bilateral, simétrica, ¿no? Y acá es una esclerosis tuberosa. Les he puesto la lesión que se puede ver en la carita de la niña. Son tuberomas, pequeños tuberomas en la cara que aparece a la edad de adolescente, más o menos. Y a veces es confundido con acné juvenil, pero no, no es un acné juvenil, ¿no? Son tuberomas que aparecen en toda la carita, en la nariz, en la boquita, en toda la carita. Estos niños también pueden tener manchas hipocrómicas o acrómicas. Y si ustedes revisan piel, van a encontrar estas manchas en estos niños. Entonces, son bien características de estas manchas. Y en el cerebro vamos a encontrar tuberomas atónicos a nivel ventricular. Miren, a nivel ventricular. Vamos a encontrar a nivel cortical, subcortical, sustancia blanca, ¿no? Tiene múltiples, múltiples. Y estos, cualquiera de ellos, los que están en cortical especialmente, van a causar la epilepsia, ¿no? Y miren que podemos hacer el diagnóstico solo mirando la cara o mirando la lesión hipocrómica o acrómica en piel, ¿no? Acá tenemos la angiomatosis encefalotrigeminal, en la cual es una mancha de colores vino porto, y lo describen, se ve
Muy bien, ¿no? En donde va a inervar el trigémino. Por eso se llama angiomatosis encefalotrigémina, ¿no? Y vamos a ver en estos niños la lesión, ¿no? La lesión de angiomatosis en el encéfalo. Estos niños tenían estas lesiones en el cerebro, ¿no? Y como es una angiomatosis que está sobre la corteza, van a ser, van a producir lesiones corticales muy epileptógenas. Entonces, en este caso, cuando nosotros, el paciente convulsionó una vez y veo esta etiología, empiezo el tratamiento anticonvulsionante porque sé que va a repetir esta convulsión con mucho más frecuencia. Acá tenemos la neurocisticercosis. Van a ver la lesión ahí. ¿Lo ven? El edema perilesional. Ahí. Acá también, ¿no? Acá tenemos la lesión y el edema perilesional. Y esta es una neurocisticercosis que no debe existir ya en el mundo, ¿no? Pero existe. Estos múltiples quistes, múltiples en toda la corteza, en la sustancia blanca, en la área subcortical, que causan crisis de todo tipo, ¿no? Este es un niño que nunca se le ha tratado, que se ha contaminado con neurocitis muchas veces, en innumerables oportunidades, y que está todo el encéfalo comprometido. La neurotuberculosis también. La tuberculosis realmente es una cosa muy difícil, es un diagnóstico que le dé a los padres que de tener una neurotuberculosis es un diagnóstico terrible, ¿no es cierto? Muy complejo, muy difícil, porque me va a dejar muchas secuelas. Miren, este niño es una tuberculosis del Hospital Almenara también, donde va a tener granuloma. Miren las bolitas acá redonditas, se llaman granulomas con edema perilesional, pero muy poquito, ¿no? Lo que estamos viendo más es la hidrocefalia. Veamos la hidrocefalia, los ventrículos gigantes, ¿no? Y acá hay una lesión difusa, ¿no? Una lesión difusa por vasculitis, es un infarto cerebral, ¿no? Entonces, miren todo el tipo de lesiones que da una tuberculosis. Y eso hace que lesionen al cerebro y de muchas secuelas, ¿no? A veces cuando hay granulomas o procesos expansivos en el cerebro, nosotros no estamos seguros de su diagnóstico, ¿no? De su etiología. Podría ser un granuloma, podría ser un tumor. Entonces, para eso nos ayudamos con la espectroscopía. ¿Qué hace la espectroscopía? Va a estudiar al tumor y va a ver los metabolitos que tiene el tumor, ¿no? Y dependiendo de los metabolitos, vamos a hacer el diagnóstico. La primera pregunta que tenemos cuando tenemos un niño con crisis, decimos, ¿será una crisis epiléptica o no será? ¿No? Entonces, ¿qué cosa hay que ver en el paciente, en nuestro interrogatorio? ¿Cómo está la conciencia? ¿Pierde la conciencia o no pierde la conciencia? ¿Cómo modifica la mirada? Mira, abre grande los ojos o ciérralos. Desvía los ojos, mira como asustado, etc. Todo eso hay que preguntar a la mamá. ¿Cómo se sacude? Si se pone duro, se pone tónico, ¿no? ¿Qué pasa después de la crisis? Si hay sueño post-crisis. Empieza brusco y termina brusco, ¿no? Se llama paroxístico. Entonces decimos episodio paroxístico epiléptico, por ejemplo, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿está asociado a fiebre o no? Después de contestarnos todo eso y anotarlo en la historia clínica, hacemos nuestro examen clínico completo, viendo la piel. Miren, hemos visto que varias facomatosis me pueden dar diagnóstico mirando la piel, ¿no? O reviso la piel, o pregunto a la mamá, ¿tiene alguna mácula en su cuerpecito, una manchita que usted lo haya visto? Y las mamás muy, muy rápidamente dicen, sí, doctora, tengo una manchita marroncito en la rodilla, o en el glúteo, o en la espalda, ¿no?
nos van a avisar rápidamente porque ellas lo bañan al bebé, conocen bien la piel de su hijo, ¿no? Y un examen neurológico completo, ¿no? Entonces, miren, acá les he traído cómo diferenciar una crisis epiléptica de una no epiléptica. Primero, el tiempo de duración. La mayoría de crisis epilépticas son menos de 3 minutos. Cuando pasan de 5, ya estamos hablando de estado epiléptico, ¿no? La no epiléptica es prolongada. Puede ser hasta media hora y sigue haciendo el episodio el paciente, ¿no? Se presenta la crisis epiléptica en vigilia y en sueño. Cuando un niño está durmiendo y es crisis, yo digo, un episodio parecido a una crisis epiléptica, digo, es epiléptica, ¿no? ¿Por qué? Porque la no epiléptica generalmente se presenta en vigilia, generalmente. La conciencia va a estar alterada en la epiléptica y la no epiléptica está preservada. Hay una versión forzada unilateral de cabeza o de ojo. Lo que es en el no epiléptico son movimientos laterales. Los movimientos son regulares y ritmados en la epiléptica. Justo es ritmado y regular. Y la siguiente crisis va a ser idéntico a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque está disparando el mismo tipo de neuronas en ese momento, ¿no? Entonces, es regular y ritmado. El otro, el no epiléptico, es irregular y no ritmado. La cianosis va a estar presente en la epilepsia. Cuando hay una crisis, se pone cianótico el paciente, dice, es una crisis epiléptica, ¿no? En los ojitos, apertura palpebral, hay en la crisis epiléptica. Los papás me dicen, doctora, se le abre los ojos como si estaría aterrorizado, ¿no? Más está abierto el ojo cuando hay crisis epiléptica. Y en la no epiléptica hay cierre palpebral, ¿no? En cuanto a los movimientos de la pelvis, bascula la pelvis, mueve la pelvis, ¿no? Frecuentemente en la no epilepsia. En la epilepsia es muy poco común. Hay un contenido emocional evidente en la no epilepsia. Generalmente llora, ¿no? Y en la epiléptica no hay un contenido emocional. La incontinencia ocurre en la epilepsia, ¿no? En la crisis epiléptica. Y en la otra es rarísimo, ¿no? Otra cosa que nos ayuda es la mordedura de lengua. Hay niñitos que amanecen con la lengua mordida, con sangre en la boca. Hay que revisar bien la boca, hay que revisar bien la boca y ver en qué parte está mordida la lengua. Si es en la parte lateral, es que probablemente hay una crisis. Lo que es cuando es no epiléptica, no hay mordedura de lengua, y si hubiera, a veces hay una mordedura muy pequeñita en la punta. Ah, cuando el niño hace crisis, generalmente, si es una crisis atónica, por ejemplo, se desploma en el suelo, ¿no? Brutalmente. El no epiléptico no, el no epiléptico va a buscar un asiento, se asegura de que no se haga daño, etc., ¿no? Alteraciones posictales, hay que preguntar, ¿qué pasa después del episodio? Puede haber alteraciones del habla, puede haber alteraciones motoras, el niño duerme muy cansado después de la crisis. Lo que es el niño que no tiene crisis epiléptica, que no es epiléptica, no hay alteración posible. Entonces, vamos a hablar un poquito de los episodios paroxísticos no epilépticos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las crisis anóxicas, en la cual ahí está el espasmo del sollozo, ¿no? El espasmo del sollozo consiste en que un niñito de repente se cae, de repente la mamá le quita el juguete, de repente otro niño le golpeó, etc. Siempre hay un evento, ¿no? Entonces el niño empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar y se detiene el llanto. Entonces hay una apnea y después del apnea, ¿no? Por eso dice espasmo del sollozo. Hay apnea y después de eso puede haber palidez, se puede poner cianótico, puede ponerse flácido, incluso si el apnea es prolongado podría ser una crisis, ¿no? Pero generalmente no hacen crisis. O sea, queda en el espasmo
el apnea, se pone cianótico, se pone pálido y de ahí pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese niñito? Estimularle, ¿ah? Estimularle con algo, por ejemplo, agarrar un trapito, mojarlo con agua fría y pasarle por la carita. Y ahí terminó la crisis de espasmo de sollozo, ¿cierto? El síncope febril también puede ser, el Battery síncope is charging. vasovagal, eso vemos en los niños grandes, por ejemplo, cuando está en un desfile y está paradito toda la mañana el pobre niño bajo el sol, le puede dar un síncope vasovagal, ¿no? Síncope cardíaco también. Las crisis psíquicas, ¿no? Las crisis psíquicas, las rabietas, los ataques de pánico, las crisis de hiperventilación o psicógenas, la pseudocrisis es que el niño provoca la crisis, ¿no? Hay niños epilépticos que tienen crisis focales y saben cómo es crisis focal, ¿no? Y lo hacen. El síndrome Munchausen por poder, este es un síndrome en la cual el cuidador, que puede ser la madre u otra persona, le causa la crisis, ¿no? Había un caso que me quedé así, que me quedé en la memoria bastante porque nunca había visto un caso así. Una madre que era enfermera le inyectaba insulina a su hijo y con eso hacía hipoglicemia y hacía crisis, ¿no? La madre, sí, pues era patológica, tenía algún problema mental, ¿no? Para hacer eso en su niño. Pero una vez que se sospechó de eso, se suspendió las visitas de las personas al niño, incluido la madre, y se dejó unos días al niño sin tener una visita del materna ni de otra pariente, ¿no? Y se encontró que sí, pues hacía hipoglicemia, cada vez que hacía la crisis hacía hipoglicemia, ¿no? Entonces, este es un síndrome raro, pero puede existir. Trastornos motores paroxísticos como los tics, o sea, todo esto es no epiléptico, estamos hablando. Los tics, la mioclonía benigna y lactante. Esto, por ejemplo, viene la mamá a la consulta y dice, doctorita, estoy lactando y se está quedando dormidito y empieza a temblar. Tiembla la manito, tiembla el piececito, tiembla, ¿no? La corioatetosis, las discinesias paroxísticas, la hiperplexia, el estremecimiento, el síndrome de Sandifer, esto es cuando hay un reflujo gastroesofágico, ¿no? Una postura media rara que toma el niño, la tortícolis paroxística, el mioclonus mentoniano, la mioclonía del velo de paladar, que nos podrían hacer sospechar que es crisis, pero no es una crisis, ¿no? Trastornos paroxísticos en el sueño, también tenemos en el sueño. Entonces, están los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo, el golpeteo de la cabeza, cuando va a dormir el niño, se golpea la cabeza una y otra vez. Entonces, eso nos trae los papás pensando que es una crisis epiléptica, ¿no? La narcolepsia, el síndrome de apnea del sueño. De acá, lo más frecuente que he visto es terrores nocturnos, en la cual el niño está durmiendo y de repente empieza a gritar, abre los ojos como asustado. Mira que nos puede confundir, abre los ojos como asustado, no hace caso, llora, grita, y lo calman no despierta del todo, y lo calma la madre, lo hace dormir. Al día siguiente le dice, oye, ¿qué pasó anoche? ¿Qué te pasó? El niño ni se acuerda, ¿no? Porque no ha despertado, estaba todo durante el sueño. Otros, por ejemplo, la masturbación, hay masturbación en niños, y eso nos puede hacer sospechar. Muchas mamás me traen niñitos preescolares, ¿no? Estos basculan la pelvis, ¿no? Basculan la pelvis y cruzan los miembros inferiores. Lo hace en determinado momento, ¿no? Cuando se sientan en un mueble o algo. Cada vez que le pongo en el carro, cada vez que le pongo en este mueble, hace eso, ¿no? Entonces, hay que lo más importante es filmar el evento. Hay muchas mamás que ya me lo traen filmado y me dicen, mire doctora, esto hace. Y vemos, ¿no? Si no es una crisis, entonces le aconsejamos hacer otros exámenes o cambiarle de posición al niño, ¿no? Yo digo, lo que es, distráigale.
cámbielo, sáquele de ese momento. Y ahí termina, y ahí termina. Las migrañas, la hemiplegia alternante, el vértigo paroxístico, todo ello hay que sospecharlo y hay que descartar de una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, acá vamos a hacerlo ordenadamente. Yo estoy seguro de que es una crisis epiléptica, lo he visto en el video, lo he visto a la niña o al niño y digo, sí, es una crisis epiléptica, tiene las características de crisis epiléptica. Segunda pregunta, ¿es focal o es generalizada? ¿No? ¿Es de inicio focal o es de inicio generalizado? O no tiene video y no puedo decirlo, ¿no? Después digo, ya, ok, ha hecho varias crisis, son recurrentes las crisis, ¿no? ¿Qué tipo de epilepsia estoy hablando? ¿Una focal generalizada o focal que se generaliza secundaria? ¿No? Ya está, ya me respondí. ¿Qué síndrome epiléptico? ¿Qué síndrome epiléptico? Podría ponerle un nombre al síndrome epiléptico. Vamos a hacer en el síndrome West. Eso es lo que van a ver en la cara. Tiene crisis focales y tiene crisis generalizadas. De los, entonces, como acá combinando, ¿no? Y el síndrome epiléptico sería síndrome de espasmo-inflexión o síndrome de West. ¿Qué etiología tiene este niño? Hemos visto varias causas estructurales, ¿no? Las vacuomatosas, las primeras, ¿no? O tendrá causa genética. O puede ser infecciosa también. ¿Ya? Puede tener, este síndrome de West puede tener varias causas, varias causas. Y, por ejemplo, si fuera un niño con síndrome de Down y justo le da el síndrome de West, entonces es un cuadro genético, ¿cierto? Y su comorbilidad, ¿cuál sería? El síndrome de Down, ¿cierto? El síndrome de Down con retardo de desarrollo. Entonces tengo dos comorbilidades. Y así hago mi diagnóstico de epilepsia. Una vez que ya diagnostiqué mi epilepsia, ya sé, ya he pensado en qué etiología puede ser, le pido sus exámenes, ¿no? Empezando de lo habitual, un hemograma, electrolitos, la glucosa, que es importante, ¿no? En neonatos, si convulsiona, le hago glucosa y si está baja, le doy la glucosa y se acabó, ¿no es cierto? Si hay fiebre, le hago su punción lumbar, a un niño pequeño le hago ecografía cerebral, si hay un traumatismo encefalocraneal, le hago una tomografía con ventana ósea, ¿no? De neuroimagen hago una tomografía encefálica o una resonancia, o primero hago tomografía y después hago la resonancia. En el electroencefalograma, le solicito un electroencefalograma, pero si quiero caracterizar bien mi crisis, le hago un video monitoreo de epilepsia, ¿no? Un video eléctrico, en la cual al niño le filmo y le hago el electro, ¿no? Y el SPECT cerebral y tal, ya esto es para ver metabolismo cerebral, ¿no? Entonces acá está el video electro, ya le pongo los electrodos, ¿no? Está conectado a la máquina y entonces veo mi electro fondo y veo la imagen de mi niño, ¿no? El niño hace algún movimiento que sospecho que es crisis, lo puedo ver rápidamente en el electro, ¿no? Y así hago un diagnóstico más preciso de qué tipo de crisis es, qué tipo. Por ejemplo, esta crisis, termina acá, ¿no es cierto? Con una regla puedo trazarlo, acá termina, ¿no? Porque después ya está bien. Entonces, es una crisis epiléptica que finaliza en un momento específico, ¿cierto? Acá hay otro tipo de crisis, y esto es una niña adolescente que tiene crisis durante las mañanas y son tipo mioclónica. Este tipo de crisis mioclónicas dura segundos, ¿no? Polipuntas que duran segundos. Y rápidamente lo veo el video y digo, ah, ya, es una epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Rápidamente. ¿A qué pacientes debiera solicitar un estudio genético? A todas las epilepsias de origen neonatal y antes de los 3 meses, ¿no? Un niñito pequeñito, neonatal hasta los 3 meses, le pido. A las encefalopatías epilépticas, a las epilepsias mioclónicas progresivas, ¿no?
en un contexto de enfermedad neurodegenerativa o sospecha de enfermedad metabólica, a las epilepsias con discapacidad cognitiva, o sea, cuando hay retardo mental, cuando hay autismo, cuando hay dismorfias y otras comorbilidades. Entonces, autismo, epilepsia, retardo mental, epilepsia, lo pido su estudio genético. ¿Por qué solicitamos estos estudios genéticos? ¿Cuál es su utilidad, no? Primero que ya tengo un diagnóstico etiológico. A veces hago todo y no es estructural y no encuentro nada y encuentro un trastorno genético, un diagnóstico etiológico genético, ¿no? Y termina la odisea diagnóstica de los papás, porque los papás están desesperados, van de un neuropediatra a otro, de una institución a otra, están buscando la causa de la epilepsia, ¿no? La posibilidad de medicina de precisión, si yo sé que es una anomalía exacta de genética, hay drogas, hay fármacos epilépticos que son útiles en determinado tipo de alteración genética. Evitar estudios innecesarios, predecir el pronóstico y la comorbilidad, dar el consejo genético a los padres, disminuye la ansiedad parental, pueden buscar grupos de apoyo de esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de West tiene grupos de apoyo en todo el mundo y ellos pueden acudir a cualquier grupo que les va a ayudar, ¿no? A la posibilidad de epilepsia en parientes, al concepto de fármaco genómico, ¿no? Ya estamos en ese nivel, ¿no? Del tratamiento de fármaco genómico. Hay pacientes que solo tienen una crisis epiléptica, una crisis aisladita y única. Entonces, estas crisis generalmente son focales o tónico-clónicos generalizados y son espontáneos. De este grupo va a haber un porcentaje de 50% que va a repetirse en los próximos meses. Los cuales tienen el riesgo de repetir. Los niños menores de 2 años, cuando el examen neurológico está normal, cuando hay convulsiones febriles previas, cuando hay antecedente familiar de epilepsia, cuando es otro tipo de crisis. Por ejemplo, si es una ausencia, la ausencia se va a repetir, ¿no? O si es una crisis de espasmo en flexión, también se va a repetir. Cuando le hago un electro a esa crisis aislada y es anormal el electro, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial. Miren, con todo lo que hemos hablado, con síncope vasovagal, con espasmo sollozo, con síncope cardíaco, con trastorno paroxístico durante el sueño, etcétera, ¿no? Con crisis psicógena, histérica, esto más en niñas y en adolescentes, vemos este tipo de crisis. ¿Y qué hacemos si solo tenemos una crisis? No le damos, no empezamos tratamiento, a no ser que encuentre una lesión estructural, ¿no? Como por ejemplo la polimicrogiria, ¿no? La geomatosis trigeminal, ahí sí empiezo, ¿no? Pero en la mayoría de casos no empiezo tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento se va a quedar por 2 años mínimo. Entonces, vamos a poner a un niño en tratamiento con una crisis solos y tengo una alteración estructural. Las crisis febriles, que eso es lo que ustedes lo van a ver en pediatría con mucha frecuencia, incluso cuando hagan su internado, incluso en su residencia, son crisis convulsivas asociadas a fiebre en ausencia de infección del sistema nervioso, que ocurre en niños entre 3 meses y 5 años, máximo 6 años. Generalmente ocurren dentro de las primeras 24 horas del proceso febril. Las crisis pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, que son de corta duración y rápida recuperación. La causa más común son las infecciones virales del tracto respiratorio alto. Hay herencia, entonces hay que preguntar si algún familiar no ha convulsionado con fiebre, ¿no? Y hay una prevalencia del 2 al 5% en la infancia. Pueden clasificarse en simples y complejas. Las simples son de corta duración o son crisis generalizadas. El examen neurológico es normal. Hay historia familiar de convulsión febril y no hay historia de epilepsia. Estos son los simples, que se producen un 72%. Las complejas, cuando hay alteración del desarrollo psicomotor, el examen neurológico está normal, si es una crisis que inicia focal, que dura más de 15 minutos,
cuando hay historia familiar de epilepsia, ¿no? Las recurrentes son estas crisis febriles que se repiten, ¿no? Entonces hacemos nuestra historia clínica, cuando es un lactante menor de 12 meses y viene con su primera crisis febril, igualito le hago una punción lumbar, ¿no? Así me aseguro que no tiene una espalitis o una meningitis. Entre 12 a 18 meses, o sea, después de los 12 meses, ya lo evalúo, lo observo, si el niño no vuelve a hacer convulsiones y ya no tiene fiebre, le doy viaje, ¿no? El electro no me va a ayudar mucho, no me ayuda mucho para el diagnóstico y el pronóstico de estas convulsiones febriles son buenas, ¿no? Son excelentes a largo plazo. Pasa la edad y pasa la convulsión febril. Hay que hacer diagnóstico diferencial con síncopes febriles, con infección del sistema nervioso central, importante. Haciendo la punción lumbar, lo descarto. El delirio febril, y algunas epilepsias que se incrementan cuando hay fiebre. O sea, epilepsias que generalmente está con medicación y cuando hace fiebre, baja el umbral de convulsión y aparece la crisis, ¿no? Encefalopatías agudas, intoxicaciones, etc. El tratamiento, generalmente lo que hay que tratar es la fiebre, manejo de la fiebre. Bien manejada la fiebre, no va a ser crisis convulsiva febril. Pero hay algunos pacientes que bruscamente hacen la fiebre y no baja la fiebre por ningún motivo. Y la madre, por ejemplo, vive muy lejos del hospital. Entonces yo ya le puedo dar un tratamiento de profilaxis con ácido valproico. El fenobarbital ya no se está usando con frecuencia. Si no tienen ácido valproico, podrían darle fenobarbital. También se les puede dar diazepam en el momento de la crisis, ¿no? En el momento de la crisis, la madre aprende al manejo del diazepam y le pone intrarrectal. Acá vamos a ver las crisis convulsivas de acuerdo a la edad, para que se acuerden, ¿ya? Entonces, a los 3 meses ya estoy pensando en síndrome de West, está apareciendo el Lennox-Gastaut, las convulsiones febriles están acá. De 4 a 8 años tenemos las ausencias, el Lennox-Gastaut, la epilepsia temporal, las epilepsias paroxismas rolándicas y crisis ocasional. Mayor de 8 años, epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia temporal, ¿no? Entonces, vean que se relaciona con la edad. Las epilepsias generalizadas idiopáticas. Esto se presenta entre el 23 a 43% de los niños. El desarrollo es normal, la evaluación neurológica es normal. Tenemos el electroencefalograma, dependiendo de qué tipo, vamos a encontrar una anomalía en el electro. La etiología generalmente es genética. Y acá están las ausencias infantiles y juveniles y la epilepsia mioclónica juvenil. Es una ausencia, es una epilepsia con ausencia. Se caracteriza por crisis diarias, con breve alteración de la conciencia, de inicio y final súbito. El electroencefalograma, hay descargas de punta onda generalizada, se presenta entre 3 años y la pubertad. ¿Ve? Que ustedes, por la edad, podrían decir, un neonato no va a tener ausencia. Un lactante tampoco, ¿cierto? Las ausencias tienden a desaparecer espontáneamente en el 80% de los casos. No, espontáneamente tienden a desaparecer. Y en el 80% de los casos responden al antiepiléptico específico, que podría ser el valproato de sodio, la etoximida, la lamotrigina, cualquiera de ellos. El que más usamos es el valproato de sodio. Y acá les pongo un ejemplo de una ausencia, ¿no? Niñito jugando y de repente le da la crisis, ¿no? Empieza brusco, ¿ya? Empieza brusco y termina brusco. Se le cae la pelota. Y después cuando termina, ve la pelota donde está en el suelo, agarra y sigue jugando. Esas son las ausencias, ¿no? En el colegio también está atendiendo la clase, de repente le da su ausencia, deja un espacio en el cuaderno si le están haciendo dictado y después sigue copiando a lo que sigue, ¿no? Las epilepsias mioclónicas juveniles, la edad de inicio, miren, de 10 a 24 años. Crisis más frecuente en la primera hora al despertar. Son niñitos que despiertan y de repente dicen, doctora, yo me despierto y cuando quiero coger la taza o me quiero preparar algo, se me cae la taza, ¿no? Hay un momento que no sé qué pasa, que se me cae la taza.
Está facilitado por la deprivación del sueño. Si no ha dormido, peor, ¿cierto? Entonces pueden hacer crisis mioclónica en el 100%. Puede ser mioclónicas más tónico-clónicas, puede ser mioclónica, tónico-clónica o ausente. El tratamiento también tiene tratamiento y tiene buen pronóstico, ¿no? Ahí está el levetiracetam, la lamotrigina y el valproato. Entonces, esta es la crisis, ¿no? Dura segundos, más cortito que la ausencia, ¿no? Entonces, es una crisis mioclónica y acá pues, vemos polipuntas, ¿no? Polipuntas y desaparecen. Es una encefalopatía epiléptica, es la detención o regresión cognitiva y conductual en directa relación con la actividad epiléptica. ¿Qué quiere decir? El niño empieza a convulsionar y estas crisis me van a alterar el desarrollo. La encefalopatía del desarrollo va a ser un retraso o regresión del desarrollo secundario a una mutación genética. Generalmente el niño, en este caso en encefalopatía del desarrollo, ya tiene una alteración, ¿no? Y tiene un retardo de desarrollo, un retardo de desarrollo. Y ahí le viene la epilepsia. Entonces, cuando le viene la epilepsia, va a tener una encefalopatía del desarrollo más una encefalopatía epiléptica. Y esta es, ¿no? Encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Un niño con retardo de desarrollo que le da epilepsia y se retarda más todavía, ¿no? Entonces acá tenemos las encefalopatías del desarrollo y epilépticas y vamos a encontrar el síndrome de West que hemos estado hablando. Hay otro llamado síndrome de Dravet, estructural o esclerosis tuberosa, ¿no? El síndrome de Luz, ¿no? Estos son unos síndromes que vamos a ver de 3 meses a 2 años. Es un espasmo infantil. Esto sí lo van a ver y es muy bueno que lo diagnostiquen de lo que sean, si son médicos generales, si tienen alguna especialidad y que lo escuchen a una madre que está relatando esto, es un síndrome de West, ¿no? Miren, va en la edad del lactante, constituye el 15% de las epilepsias del primer año de vida. Hay una triada, el espasmo en flexión o extensión. El niño se hace un ovillo o se estira. Detención del desarrollo y el trazado es una ipsarritmia. Con que sepan las dos cosas, ¿no? Espasmo, inflexión, detención del desarrollo y digan, puede ser un West. Lo mando al neurólogo o lo mando al neuropediatra ¿no? O al pediatra. Este síndrome de espasmos infantiles, 2/3 de los casos va a tener una causa subyacente. Entonces, tengo que buscar una causa, ¿no? Tengo que ver la etiología. Ya sé que es una epilepsia, pero ¿cuál es su etiología? Entonces, lo primero que hay que descartar es la piel, ¿no? Los síndromes neurocutáneos, como la esclerosis tuberosa. Veo piel, encuentro lesión que es compatible con el paciente y digo, es una esclerosis tuberosa, ¿no? Las malformaciones cerebrales, las anomalías cromosómicas, como la trisomía 21, que es con más frecuencia tiene estos espasmos infantiles. Las encefalopatías prenatales, tóxicas infecciosas, las encefalopatías anósticas isquémicas, los traumatismos, los tumores, etc. Entonces tengo que hacer imágenes, ¿no? Para encontrar el diagnóstico, mi electro, las imágenes que me van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y acá es un ejemplo de un niñito que tiene un espasmo, ¿no? Echadito, está dormidito y se hace un nudito. Esto es un espasmo de flexión. Flexiona todo, después se estira. Esto es rápidamente en segundos y vienen en salvo. Y después un llanto, ¿no? Se pone ruboroso, suda y hay llanto, ¿no? Y este es el tratado del espasmo del síndrome de West, ¿no? Que se llama ipsarritmia. Ipsa porque son altos y son polipuntas altas y todo es desorganizado, ¿no? La evolución es desfavorable, puede venir en 80% retardo psicomotor y algunos casos podrían pasar a síndrome Lennox-Gastaut, ¿no? El tratamiento tiene tratamiento, por eso que es importante que le hagan el diagnóstico, porque cuanto más precoz sea el tratamiento, menos secuela va a tener el cerebro, ¿no? Y podemos usar prednisolona, podremos usar ACTH, la vigabatrina, podemos asociar vigabatrina con topiramato. Lo que sí, el ácido valproico no es fármaco.
A veces yo encuentro que me mandan a los jueces con ácido valproico y sigue convulsionando, sí, porque no es fármaco de elección. Y acá les he puesto, esto ya para ustedes, algún día lo necesiten para hacer el tratamiento. Entonces acá cómo empiezo la prednisolona, cómo empiezo con 8 miligramos kilo día y voy bajando, ¿no? El ACTH también, está la dosis y voy bajando. La vigabatrina más bien voy subiendo. Empiezo con 50 miligramos kilo dosis y voy subiendo a 100 hasta 150. La respuesta a estos tratamientos es rápido. En una semana, si en una semana no responde, es que ya no va a responder a ese tratamiento. Puedo usar o prednisolona, puedo usar o vigabatrina, o puedo usar ACTH, ¿no? Y acá es cómo remiten. Vean, es rápido, 2 semanas ya está remitida la crisis, ¿no? Y el porcentaje en cada una de ellas, ¿no? Como cesación del espasmo, vean, hormonal más vigabatrina, hormonal solo, el bajo riesgo del retraso en desarrollo, vean, y el alto riesgo en retraso de desarrollo. También puedo usar combinado. El diagnóstico diferencial con el cólico lácteo, ¿no? Si un niño va a emergencia con cólico y la otra noche con cólico y la otra noche con cólico, hay que pensar que no es cólico, es una crisis de espasmo-epilepsia. La mioclonía benigna, la postura de opustótonos, el reflujo gastroesofágico, etc. Con las crisis epilépticas también tengo que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? El síndrome de Lennox-Gastaut, esto se presenta en escolares o preescolares, ¿no? Son epilepsias de muy difícil tratamiento. Da retardo mental, constituye el 5 al 10% de los desórdenes convulsivos de la infancia, es un poquito más frecuente en varones, se inicia entre 3 a 5 años y puede llegar hasta los 8. A veces no hay historia familiar de epilepsia. Se caracteriza porque tiene múltiples tipos de crisis. Pueden ser tónicas, pueden ser atónicas, pueden ser ausencias complejas, ausencias simples, etc. Las frecuencias de las crisis son, miren, de 9 a 70 crisis por día, ¿no? La conciencia se va a alterar brevemente y se va a recuperar rápidamente. Y acá hay un ejemplo de crisis atónica cuando el niñito está paradito, se desploma brutalmente, en donde esté, se desploma. Y cuando está sentadito, por ejemplo, está comiendo, se golpea la cara en el plato o en la mesa, ¿no? Porque brutalmente pierde el tono del cuello y del tronco, cae a la mesa, ¿no? Son las crisis atónicas. Cuando vean, sospechen en un síndrome más complejo, ¿no? Estas crisis atónicas corresponden a una epilepsia más compleja, que es el Lennox-Gastaut, ¿no? Y acá están los diversos tipos de trazados que esto ya es para, ¿no? Pero hay diversos tipos de trazados, ¿no? No hay un trazado específico como en el síndrome de West, ¿no? El pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico es muy malo. El 100% de los niños van a tener retraso mental, ¿no? Y, por ejemplo, acá el 50% que llegan a la edad adulta están totalmente discapacitados. Tan solo el 17% puede valerse por sí mismo, ¿ve? Entonces, es un diagnóstico trágico, ¿no? Acá vemos los anticonvulsivantes, ¿no? Cómo han ido apareciendo. En los 80 estaban los barbitúricos, la carbamazepina, la fenitoína, las benzodiazepinas, el valprotezodio, esto que nosotros lo estamos dando ahora, ¿no? Y después aparece la vigabatrina, la lamotrigina, la gabapentina, ¿no? El levetiracetam ya en los 2000 y más, la pregabalina, levetiracetam lo usamos, ¿no? Acosamides si hay, el brivaracetam que ha aparecido en el Perú y el cannabidiol, ¿no? El cannabidiol que ahora está un poco en boga, pero este cannabis sirve para algunos tipos de epilepsia, no es para todos los tipos de epilepsia.
Y ahora las terapias de sustitución, como decía, que podría haber, por ejemplo, una epilepsia por déficit de piridoxina, entonces hay que sustituir eso y darle al niño. Si usted no le dan piridoxina a un niño que convulsiona por déficit de piridoxina, ningún medicamento que le demos va a hacer efecto, ¿no? Es el tratamiento de cirugía de epilepsia, que ahora lo estamos haciendo en el Perú con más frecuencia, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es buscar, ¿no? Y acá viene el PET, y nos va a ayudar bastante, dónde está el foco epileptógeno, ¿no? Y encontrando el foco epileptógeno, lo marcan, ¿no? Lo marcan con los electrodos, y los electrodos se hace como en manta, en el tejido cerebral así abierto, y sacan el proceso moral o la anomalía que hay, ¿no? En la corteza cerebral. Y surte mucho efecto, por ejemplo, en la esclerosis mesial temporal, es fácil, ¿no? Agarran un temporal, ¿no? Lo extirpan y el otro temporal es el que funciona. Y así el niño está fuera sin crisis, ¿no? Hay también terapia de estimulador del nervio vago, ¿no? Que es un aparatito que se le pone en el pecho del niño. Esto todo es por dentro de la piel, ¿no? Una cirugía. Y también neuroestimuladores cerebrales que usamos en epilepsias refractarias, multifocales, etc. Y bueno, lo más importante acá es informar a los papás, ¿no? Uno hace el diagnóstico, precisa el diagnóstico, precisa el tratamiento y con calma, aunque sea una cita solo para informar a los padres de qué tipo de epilepsia tiene el niño, ¿no? Hay epilepsia, mira, es muy variado, ¿no? Hay epilepsias benignas, como hemos visto las ausencias, que le doy el tratamiento y va a ir muy bien y no tengo por qué preocuparme, ¿no? Como hay epilepsias catastróficas como el enogasto, en la cual sí preocupa, entonces hay que estar informando al padre y dando la posibilidad. Vamos a empezar este anticonvulsivante, pero solo tal porcentaje de niños responden y de repente vamos a tener que usar otro anticonvulsivante, etcétera, ¿no? Entonces, el informe a los padres es importante y en realidad hay que, incluso la elección del fármaco lo hacemos con ellos sentados, ¿no? Miren, este tiene este efecto adverso, este tiene el otro efecto adverso, pero es muy bueno para este epilepsia, etc. Todo eso hay que explicar a los padres. Muy bien, creo que, ¿no? Y acá, ¿qué hacer cuando el niño convulsiona, ¿no? Lo que no hay que hacer, hay que acordar, no meter ningún objeto a la boca, ningún objeto, ¿ya? Acomodar al niño, poner en una almohadita y ponerlo en decúbito lateral, de un costado o del otro. La cosa es que esté en decúbito lateral. Así hacemos que la lengua caiga a un costadito y no obstruya, ¿no? La respiración. Y las secreciones también solito van a caer a un costado. Entonces, esa es la posición que hay que poner al niño cuando convulsiona. Decúbito lateral y no introducir ninguna cosa a la boca. Hay personas que se han quedado incluso sin dedos por haber introducido en la boca de un niño que convulsiona, ¿ya? Entonces no hay que introducir nada. Muy bien, yo creo que eso es todo. Y el día lunes estamos haciendo, justo he terminado a la hora. Y el día lunes estamos haciendo estado epiléptico y ahí terminarían mis clases de neurología. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien o hay que repetir algo? Si no, lo repetimos en el estado epiléptico para que entiendan mejor. A ver, Cristian o Sheila o cualquiera de ustedes, ¿todo bien? Creo que todo bien o no me han escuchado nada. Sí, doctora, se escuchó la clase. Todo claro. Ok. Entonces el día lunes estado epiléptico y ahí terminamos y ya están listos para el examen. Listo, entonces buenas tardes. Doctora, buenas tardes, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.